Buenas tardes, el día de hoy vamos a trabajar sobre la jornada número 2 del CIPAS de curso, tarea 4, visualiza, calcula y comprende el poder de la geometría analítica, en donde vamos a tocar los temas de la hipérbola y la parábola. Docencia a cargo, pues mi persona, Juliet Suárez de Laos. El objetivo, pues general, consiste en comprender las características fundamentales de las secciones cónicas, la línea recta y las expresiones matemáticas propias de la geometría analítica para la resolución de ejercicios geométricos asíntotas y aplicando procedimientos algebraicos para resolver ejercicios y situaciones prácticas relacionadas con esta curva. Nuestro segundo objetivo específico es analizar y aplicar las propiedades de la parábola en el plano cartesiano, determinando su ecuación a partir de elementos característicos como el vértice, foco y directriz, para resolver problemas geométricos y de modelación en contextos reales. Y el tercero, pues, es desarrollar ejemplos completos de los ejercicios 3 y 4, incluyendo su solución mediante el uso de software GeoGebra. Les recuerdo confirmar asistencia. Acuérdense, como este es un CIPAS de curso, lo van a encontrar abajo donde dice comunidades de interacción y participación académica y social. En este caso, pues ya asistimos a la jornada número 1 y ahora vamos a darle asistencia, confirmar asistencia a la jornada número 2. Bueno, nada más recordarles, pues, que hay una alerta de cierre y que faltan entonces 11 días para que se nos cierre esa actividad número 4. Recordarles aquí también de rapidez que en la tarea 4, en el ítem de guía aprendizaje, ustedes van a poder descargar el anexo número 3, que es donde están los ejercicios a resolver en esta tarea 4. En los contenidos y referentes, pues ustedes ahí pueden ingresar y eso les va a ayudar a comprender también las temáticas. Y en el foro de discusión, pues ahí también ustedes, además de escoger su letra, van a subir sus avances para ser retroalimentados. Adicional, pues, cuando participan en el foro van a obtener 12 puntos. Y en el espacio donde dice tarea 4, rúbrica de evaluación y, y entrega de la actividad, pues ahí ustedes van a cargar ya el documento totalmente realizado. Pueden ustedes también mirar ahí la rúbrica, también la descargan, le echan una leída para que ustedes sepan cuántos puntos vale cada criterio. Y al final, pues, entregan la actividad. Recordándoles que el puntaje máximo es de 90 puntos y la aprobación de la tarea, para la aprobación ustedes necesitan 54 puntos. También recordarles esto, de que los aportes o avances, como también le decimos en el foro, para ser retroalimentados por el tutor, va a ser desde el 29 de octubre hasta el viernes 21 de noviembre. Quiere decir, hasta el otro viernes, ustedes tienen chance para cargar sus avances y van a ser retroalimentados. Pero después de esta fecha, no recibirá retroalimentación, sin embargo, pueden dejar sus aportes porque yo después miro ese foro y también les coloco su puntaje teniendo en cuenta la participación. En el bloque complementario, esta vez quiero recordarles que no vamos a hacer videos, sino una infografía. Bueno, antes de explicarles los elementos que debe contener la infografía, les recuerdo que el documento ustedes lo pueden guardar con el nombre de T4, que sería la tarea número 4. El grupo, en este caso puse como ejemplo 13, y su respectivo nombre y apellido. Los elementos a contener entonces es el título, que debe ser claro y breve, el texto, que debe incluir nombres, fechas, números, explicaciones breves o consejos fáciles de asimilar. Imágenes y otros elementos gráficos. La idea de la infografía es que sea más que todo visual, por lo tanto,
es importante que haya imágenes fáciles para que nos ayude a asimilar la información. En el desarrollo, pues la información debe tener una organización, algo que sea bien desarrollado, corto y conciso. Y las fuentes, pues sí tenemos que citar fuentes, además de ustedes llegar al evento, porque ustedes para hacer la infografía deben participar a un evento. Y si luego que participen, ustedes también quieren ampliar la información, entonces también deben citar esas fuentes donde ampliaron esa información. Les recuerdo importante también utilizar el editor de ecuaciones de Word y que, como en las otras tareas, también nosotros tenemos un Word, un formato de presentación, en donde ustedes, además de cargar sus avances con este formato, también van a entregar la tarea. Bueno, vamos a comenzar con el bloque 3, que vendría siendo la hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano que cumplen la siguiente condición. Bueno, vamos a hacer acá una explicación breve. Nosotros vamos a mirar la hipérbola, o por lo menos la miramos en el plano cartesiano, la podemos visualizar de esta forma. Aquí va a ser una abertura, está pues del color naranjita. Son dos aberturas de esta forma. Nos dice entonces que el valor absoluto de la diferencia de las distancias desde un punto cualquiera de la hipérbola, nosotros podemos plantear cualquier punto en la hipérbola. Aquí nos coloca en este espacio y nos dice que cualquiera de la hipérbola, perdón, la distancia desde el punto cualquiera de la hipérbola hasta dos puntos fijos, en este caso, este es el punto. Y vamos a calcular la distancia hasta un foco, que sería de 1. Luego calculamos la distancia hasta el foco de 2. Nos dice que esa diferencia entre D1 y D2 debe ser constante. Es decir, que si nosotros en nuestro GeoGebra planteamos este caso y nosotros vamos a mover este punto por cualquier lado de la hipérbola, la diferencia entre D1 y D2 siempre va a ser igual. Ejemplo, si nos da 4, así sea que nosotros movamos este punto, siempre la diferencia va a ser 4. Quiere decir que es constante. Además, nos comentan que en la hipérbola, el valor de la resta de estas dos distancias, distancia 1 y distancia 2, es equivalente a la distancia entre los dos vértices. Quiere decir que la resta de estas dos distancias nos va a dar igual a la distancia que hay entre vértice y vértice. Recordándole que la hipérbola también forma parte del grupo geométrico llamado cónicas. Acuérdense que en la jornada anterior hablamos de circunferencia y elipse, y entonces en esta jornada vamos a hablar ampliamente de la hipérbola y la parábola. Como pueden observar, entonces, en el plano cartesiano se va a observar de esta forma la hipérbola y la parábola se observa de esta forma. Entonces, para entender un poquito más de la hipérbola, vamos a conocer sus respectivos elementos. Comenzamos con la Y, que sería nuestro eje secundario, nuestro eje Y. La X sería pues nuestro eje focal o eje X. F significaría los focos. En esta sección cónica pues sí tendría dos focos. También tendríamos dos vértices. En este caso, primer vértice y otro vértice. La O significaría el centro. También lo podemos conocer como C. También vamos a necesitar conocer unas letras que es A y C. Esas letras tienen un significado específico y nosotros la debemos utilizar en la función de la hipérbola. Entonces, A nosotros la conocemos debido a que es la distancia entre el centro y el vértice. Y C sería la distancia entre el centro y el foco. Para nosotros conocer el valor de B, nosotros tenemos que utilizar esta formulita que se representa igual al teorema de Pitágoras. Acá, como les decía,
2C significaría la distancia entre foco y foco. 2A significaría la distancia entre vértice y vértice. Y AA sería pues el segmento resultante entre esos dos vértices. Resulta que nosotros vamos a tener dos ecuaciones cónicas dependiendo del corte que se realice. Ejemplo, cuando la hipérbola realiza un corte con el eje X, quiere decir que el vértice está dentro del eje X, nuestra ecuación sería de esta forma. Miren que comienza con X, es decir, con el eje X. Pero cuando esa hipérbola conecta o hace punto de corte aquí en el vértice, en el eje vertical, en el eje Y, entonces de esta manera será nuestra ecuación. Entonces miren que aquí ya no va a comenzar con X, sino comienza con Y. Y sí va a ser el mismo denominador en los dos casos. Lo que va a cambiar en este caso pues serían los numeradores. Ok, entonces vamos a hacer este ejemplo de un ejercicio de la hipérbola. Nosotros vamos a encontrar en nuestra guía estas imágenes. A esas imágenes nosotros vamos a hallar las coordenadas del centro y los vértices, las coordenadas de sus focos, la ecuación canónica y vamos a representar en GeoGebra. Vamos a comprobar que los procesos estén desarrollados correctamente. Entonces, resulta que en todas las fotos que ustedes tienen en la guía están representados con números enteros. Generalmente pueden haber decimales, pero todos esos 5 ejercicios que ustedes tienen ahí, esas fotos, lo colocamos como coordenadas de números enteros. Entonces, en este caso específico que yo les coloco acá, nosotros debemos hallar las coordenadas de cada uno de estos. Entonces, ejemplo, aquí está la coordenada del centro, esto sería vértice 1, vértice 2, acá sería foco 1 y foco 2. En el caso del centro, ¿cuáles serían las coordenadas? ¿Dónde corta en el eje X? Recuerden que para hallar las coordenadas tenemos que verificar dónde corta en el eje X y en el eje Y. En este caso, nuestra primera coordenada siempre debemos visualizar cuando corta en el eje X. En este caso, ¿cuánto sería? ¿Sí logran observar bien? Bueno, miren, esta la voy a hacer yo, el resto lo hacen ustedes. Entonces, las coordenadas en el centro sería, entonces, -1, coma. ¿Por qué -1? Porque entonces nosotros miramos este punto y bajamos hasta el eje X y nos va a decir que estamos en -1, teniendo en cuenta el eje X. Ahora vamos a mirar en dónde está el punto de corte en el eje Y. En este caso, miren, nosotros miramos, seguimos la línea y vemos que es el 2, el número 2 en el eje Y. Ese sería entonces nuestras coordenadas para el centro. Para el caso del vértice 1, ¿quién quiere participar y decir? Igualito, vamos a hallar la coordenada, vamos a mirar dónde corta en el eje X. Ese vértice 1, ¿dónde corta en el eje X? Yo digo que es -4,2. Exacto, bueno, miren, aquí está, sería en el eje X -4 y en el eje Y entonces sería 2. Muy bien.
En el vértice 2, ¿cómo sería? En el 2, ¿no? En el 2. Así es. En el eje X, entonces sería 2. Y en el eje Y, 2. 2, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos ya nuestras respectivas coordenadas, tanto de centro como de vértice. Ahora vamos a mirar el foco 1. Aquí igual, así como hicimos ahorita, vamos a visualizar dónde corta en el eje X, que sería menos 5, y en el eje Y sería 2. Igual, perdón, igual realizamos en el foco 2, en donde en el eje X sería 3 y en el eje Y sería 2. Entonces, miren que prácticamente en este ejercicio, para hallar tanto vértices, focos, ahora revisamos el centro, y los centros, nosotros nada más con mirarlo podamos identificar esas coordenadas, ¿sí? En el caso de que no tenga el punto del centro, creo que el de ustedes no tiene el punto del centro, nosotros vamos a mirar cuál es la mitad de los vértices. ¿Cómo así? Creo que por acá tengo, aquí. Un ejemplo, en la figura aquí 1, vamos a colocarla acá más grande. Tienen dos opciones, o realizarla también por identificación así, o realizar una fórmula para hallar tanto H como K, porque acuérdense que las coordenadas del centro nos va a dar la información de qué es H y qué es K. En este caso, mire que aquí no está el valor, el punto del centro, pero nosotros podemos saber aquí cuál es. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber la mitad o las unidades en las cuales está. Por ejemplo, aquí está el vértice 1 y aquí está el vértice 2. Entonces, en el eje Y, ¿cuál sería? ¿Por dónde pasará el centro? ¿Será que pasará por aquí? ¿O será que pasará por acá? ¿Dónde dicen ustedes? ¿Mm? ¿Será que el centro va a pasar por aquí, o pasa por acá, o pasa por aquí? ¿Ustedes dónde dicen? Por el Por medio, aquí, ¿verdad? sí, señora. Exacto. Entonces, nosotros podemos decir que en el eje Y, porque está más fácil de analizar, el eje Y, el punto de corte sería menos 4. En el eje X, entonces nosotros podríamos decir que está entre la mitad de 2 y 4, quiere decir que es el 3. 2,5. ¿No? Ah, sí. Sí, porque aquí no es 3, sino 4. Entonces este 2, de aquí sería 1, y aquí sería 2, 3, 4, y aquí sería 6. Exactamente, entonces aquí vamos a ubicar en la mitad. Muy bien, y así ustedes lo pueden hacer respectivamente en ese momento. Aquí también, ¿cómo lo podemos identificar? Miren que acá, mira, aquí está 1, 2, 3. De este lado también contamos 1, 2 y 3. Aquí entonces sería el centro. Simplemente es hallar la mitad de esos dos vértices. Si de igual forma usted quiere confirmarlo con una fórmula, también lo puede hacer. Si hay un momento. Ok. Entonces, miren que nosotros lo hacemos hacia el ojo y miren que se notan los valores. Vértice 1, menos 4
2,2, vértice 2, 2,2 y así sucesivamente. Entonces, como yo les manifestaba, en el centro, las coordenadas del centro van a ser H, el primero, que sería -1, y K, que sería igual a 2. Entonces, yo les decía que se puede ver hacia el ojo, pero también si ustedes lo quieren calcular, aquí les coloco las respectivas fórmulas. ¿Cómo lo utilizamos o cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos teniendo en cuenta los valores de los vértices, porque como les mostraba en la figura anterior, a ustedes sí les aparecen vértices y focos. Entonces, cuando ya ustedes hallen las coordenadas de los vértices, con eso es que vamos a trabajar para realizar o obtener los centros. El punto donde va el centro. Entonces, aquí en B1, entonces nosotros obtendríamos la X, X1, este sería nuestro X2, este sería nuestro Y1 y este sería nuestro Y2. Entonces, simplemente puedes reemplazar en cada uno de estos de nuestras ecuaciones. En el caso que yo quiera, entonces, hallar H, que es una de las coordenadas de C, entonces yo reemplazo X1, que sería -4, más X2, que sería 2, entre 2, y a diario hago la respectiva operación. Para el caso de K, también hago lo mismo, reemplazo, en este caso sería Y1, que sería 2, más Y2, que sería 2, entre 2, y hago la respectiva operación. Y si uno lo hace, se da cuenta que les va a dar igual a esto. ¿Sí? Además, después de ustedes identificarlo, así dentro del plano, también lo pueden realizar por esta forma. Ok, entonces ya teniendo claro las coordenadas del vértice, de los focos y del centro, vamos a hallar la ecuación canónica. ¿Cómo la hallamos? Resulta que, bueno, ya identificamos a HK. ¿Cómo identificamos A? Yo les decía ahorita que la A es la distancia o el número de unidades entre el centro y el vértice. Podemos calcularlo de aquí, del centro para acá o del centro para B2, porque de igual forma da igual. ¿Por qué? Porque nosotros cuando calculamos el centro da justamente en la mitad, ¿cierto? Entonces nosotros contamos las unidades 1, 2 y 3. Quiere decir que hay 3 unidades y por lo tanto nuestra A sería 3. Para el caso de C, nos dicen que tenemos que colocar las unidades que hay dentro desde el centro hasta el foco. En este caso, pues contamos 1, 2, 3, 4. 4 unidades del centro al foco y por lo tanto nuestro valor de C va a ser 4. En este caso, pues nada más nos faltaría el valor B que nosotros necesitamos para hallar la ecuación canónica. Entonces, ¿cómo determinamos B? Utilizando esta respectiva ecuación, que es la del teorema de Pitágoras, en donde, como vamos a hallar B y queremos dejarla sola, esta A al cuadrado debemos pasarlo del otro lado del igual y está en positivo y la vamos a colocar en negativo. Para quitar pues el cuadrado, entonces vamos a utilizar la raíz cuadrada y esto nos permite quitar al B. Luego entonces nosotros vamos a reemplazar el valor de C, que sería 4, y el valor de A, que sería 3. Pues aquí entonces multiplicamos 4 por 4, 16, y 3 por 3, 9. Y luego pues hacemos la recta, que sería 7, y luego si hallamos la raíz cuadrada de 7, que nos va a dar un valor de 2,65. Y ese sería nuestro valor de B. Entonces ya teniendo todos esos valores, vamos a aplicarlo en nuestra estructura de ecuación canónica. Esta es nuestra estructura. Ojo, miren que vamos a utilizar esta. ¿Por qué? Porque nuestro punto de corte, miren, para que ustedes pues lo visualicen mejor. Miren cómo está la línea, ¿verdad? Miren acá. Esa se parece a esta, ¿cierto? Como se parece a esta, si de pronto lo hubiéramos visualizado de esta forma, nosotros utilizaríamos esta ecuación.
pero como la estamos visualizando de esta forma, así sea que el vértice nos quede aquí, pero miren que está así cuadrada con el eje X, entonces nosotros vamos a utilizar ese. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a reemplazar los valores en esta ecuación. Entonces nos dicen que H es menos 1. Colocamos la ecuación menos, entonces entre paréntesis colocamos el valor de menos 1. Lo mismo hacemos con el valor K, lo reemplazamos que es 2. Y como ya conocemos el valor de A, lo colocamos al cuadrado que sería 3 y el valor de B, que es el que acabamos de hallar, fue 2,65 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues ya aquí quitar o realizar la potencia. Aquí, pues para quitar el menos y el menos, ustedes saben que menos por menos es más, quedaría acá igual. Y abajo, pues sí realizaríamos 3 por 3, 9 y 2,65 por 2,65 nos va a dar igual a 7. Y entonces ya nosotros aquí obtenemos esta ecuación canónica. Digamos que este es un poco más sencillo, no es tan largo de pronto como en el del segundo bloque. Aquí tenemos los valores para tener en cuenta. Luego, pues lo vamos a representar en GeoGebra. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí fue entendible? Sí, claro, claro. Más claro que el agua, señor. Perfecto. Sí, ese está un poquito más sencillo, no está tan largo como de pronto el anterior. Bueno, vamos a hacerlo ahí de rapidez en GeoGebra para que ustedes vean. También en GeoGebra es súper fácil. Ya les digo. Acá. Bueno, entonces, ojo que acá lo que va entre paréntesis es el numerador, no el denominador. Entonces acá, para confirmar pues todos esos datos, entonces nosotros ahora vamos a colocar nuestra ecuación canónica. Entonces colocamos poniendo el denominador y aquí arriba entonces colocamos paréntesis, x más 1. Acá afuera, entonces lo colocamos al cuadrado, abajo le colocamos 9 y ya iba saliendo. Colocamos menos, otra vez el denominador. Acá arriba le colocamos y menos 2. Lo sacamos aquí afuera para que lo colocamos al cuadrado y abajo colocamos el 7. Vamos a ver si no me equivoqué en algún número al colocar. Y ahí sería 1. Entonces miren que ahí nos da. Ojo que no es colocar todo el fraccionario dentro del paréntesis, nada más el denominador, porque luego le van a aparecer en los datos que vamos a consultar de forma errada. Ok, entonces vamos a comenzar y podemos colocar entonces vértices acá y miren que vamos a utilizar en donde dice cónica, vamos a colocar tal cual como nos lo menciona en el sistema que es S1 y ahí miren que nos ubica los dos vértices. Luego, si nosotros también debemos confirmar los focos, también colocamos foco y dentro de él colocamos S1 y nos muestra también los dos focos. Ahí el centro. El centro también nosotros lo podemos calcular. Colocamos centro, también nos dice cónica, vamos a ponerle acá abajito, y colocamos S1 y miren que nos da también el valor del centro. Confirmamos que era que menos 1,2 y miren que nos da igual menos 1,2. Y así nosotros podemos verificar cada uno de esos valores en GeoGebra. Ok, entonces ahora seguimos con
el bloque 4, que es la parábola. En la parábola nos dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan en un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que aquí está la parábola, que es una abertura, está de color naranja. El vértice está aquí y nos dice que hay un lugar geométrico que se le llama foco y que ese punto hasta cualquier punto que nosotros coloquemos en esta parábola va a ser igual a la distancia de este hacia el foco y de este a la directriz. La directriz, pues, es una línea recta fija que siempre la vamos a encontrar en la parábola y que a veces, pues, no lo vamos a observar tan visible, pero ahí está. Entonces nos dice que cualquier punto de una parábola está a la misma distancia de su foco y de su directriz. Si nosotros en algún momento rodamos este punto a cualquier parte de la parábola, siempre nos va a dar la distancia entre el foco y la directriz igual. Entonces vamos a conocer un poco los elementos de la parábola. En este caso, pues ya les había comentado que está el foco, que es un punto fijo del interior de la parábola. Está la directriz, que es una recta fija externa a la parábola. El parámetro, que nos dice es la distancia entre, bueno, ahí está equivocado, entre el vértice y la directriz. El eje, que es el que nosotros conocemos si está en eje X o está en eje Y. El vértice vendría siendo el punto de intersección entre la parábola y nuestro eje. En este caso, pues puede haber intersección en el eje Y o en el eje X. Ok, entonces miren, aquí pasó algo. Bueno, resulta que hay varios tipos de parábola. Que hay un error. Varios tipos de parábola. Están las verticales y son aquellas que nosotros podemos encontrar que en donde el vértice toca el eje X. Como esta va hacia arriba, donde los números son positivos, vamos a tener esta respectiva ecuación. Miren, como el vértice toca el eje X, esta ecuación va a comenzar con X. Como es positiva, este 4P va positivo. En el caso de que este vértice vaya boca abajo, entonces miren que ya aquí serían los números negativos y por lo tanto nuestro 4 sería negativo. Y pues también como se toca el punto de corte está con el eje X, pues comenzamos con X. En las horizontales, nuestro punto de corte va a estar en el eje Y. Por lo tanto, vamos a comenzar entonces con Y. Miren que aquí se cambian los paréntesis. Aquí comenzamos con X y aquí comenzamos es con Y. Y la X se va del otro lado, del igual. Y aquí como estamos del lado positivo, pues aquí sería 4 positivo. Aquí pues hubo, no sé qué pasó ahí con la imagen, pero esta entonces va hacia el otro lado. Sería nuestro eje y entonces iría entonces al otro lado. Iría así. Entonces, como está del otro lado del, perdón, tocaría aquí el eje Y. Como está del otro lado donde están los negativos, entonces ahí se coloca menos 4. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo por allá, contextualizar la información. Nos dice, cada una de las siguientes parábolas tiene su vértice en el punto B, este sería nuestra vértice, y corta en el eje X en A, sería nuestro punto A. A partir de esta información encuentra, primero vamos a realizar el paso a paso para determinar la ecuación canónica de la parábola, luego vamos a determinar las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz de la parábola.
Tercero, los puntos de intersección de la parábola con el eje X, los puntos de intersección de la parábola con el eje Y, y luego vamos a representar todo esto en GeoGebra. Entonces, miren, resulta que nosotros podemos identificar, también nos podemos ayudar de GeoGebra colocando los puntos o colocándolo en nuestro plano cartesiano. Nosotros miramos que el vértice nos dice entonces que X es 2, acá, y que en Y sería 5. Entonces, este sería nuestro vértice. Y que el punto A, aquí lo visualiza como B, pero es el punto A, sería en X4 y en Y0, es decir, en este espacio de Y. No podemos correrlo para acá arriba porque ya sería 0, tanto. Entonces tiene que ser sobre la línea I de X. Entonces, resulta que nosotros podemos hacer nuestra parábola, ya sea de esta forma como está dibujada. Ustedes tienen dos opciones. O la hacen de esta forma o también nosotros podemos usar una parábola así. ¿Sí? Donde el punto en nuestro vértice es este. Pero de igual forma, bueno, ya aquí queda como así, un poquito más grande. De igual es valedera cualquiera de las dos que hagan. ¿Sí? En este caso yo voy a utilizar esta que ya está previamente realizada aquí. Y como es semejante a esta que nosotros tenemos acá, ejemplo, esta sería hacia abajo, ¿verdad? Sería esta. Entonces yo voy a utilizar esta ecuación. Porque va hacia abajo, la abertura va hacia abajo y por lo tanto sería negativa. Sin embargo, está sobre el eje X. Ok, entonces teniendo en cuenta este valor de vértice y de punto A, yo necesito, porque esta es nuestra ecuación, y yo necesito conocer P. ¿Por qué? Porque H ya lo tengo. ¿Cuál es el valor de H? En este vértice yo puedo hallar los valores de H y de K, que en este caso en el vértice sería H igual a 2 y K igual a 5. Y en el punto A, pues todo punto tiene un X y tiene un Y. Por lo tanto, nuestra X sería 4 y nuestra Y sería 0. Entonces, es reemplazar. Comenzamos. X, 4 menos H, que sería 2, esto lo elevo al cuadrado, igual a menos 4P, entonces comienzo a reemplazar, Y sería 0 y K sería 5. Entonces, ¿qué hacemos? Pues restamos, realizamos las respectivas operaciones dentro de los paréntesis. Acá sería 4 menos 2, sería 2, y como está el cuadrado, 2 por 2 sería 4. En este caso, pues sería como ya aquí tenemos un 0, entonces sería menos 5 y vamos a multiplicar, entonces menos 4 por menos 5 sería, como estamos menos y menos, nos va un valor de más y 4 por 5, 20. Como nuestra idea es dejar a P sola, entonces este 20 está multiplicando por P, va a pasar a dividir y entonces aquí sacamos mitad de 4, 2, mitad de 20, 10, mitad de 2 sería 1 y mitad de 10 sería 5, entonces nos quedaría un quinto. Recuerden que P es la distancia que hay entre el vértice y la directriz, es decir, desde el punto donde corta la parábola con el eje y la línea recta. Entonces, ya que hallamos nosotros P, vamos a poder reemplazarla en la ecuación canónica. Entonces, tenemos que nuestra ecuación es así y vamos a colocar a reemplazarla. En donde P, entonces, sería 1 sobre 5. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos entonces realizar pues la respectiva multiplicación. Entonces, 4 por 1, pues sería 4. Y aquí si le colocamos un 1, entonces 1 por 5 sería 5, quedándonos entonces un fraccionario de menos
5 entre 4. Y aquí nosotros tendríamos pues nuestra ecuación canónica, que esa sería nuestra primera parte. El paso número 3 sería cuando nosotros vamos a determinar las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz de la parábola. Para ese caso, entonces aquí hay unas fórmulas específicas. Entonces, esta ecuación va a depender de la parábola, del tipo de parábola. Entonces, en este caso sería F1 y entre paréntesis H, K menos P. Entonces, como ya sabemos los valores, lo que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces, H sería 2, K sería 5 y P sería 1/5. Entonces, colocaría menos 1/5. Como ya sabemos, esta sería nuestra primera coordenada 2. Y entonces tocaría hacer la respectiva resta entre fraccionarios. Colocamos un 1 aquí, pues para que los dos sean fraccionarios y entonces multiplicamos. 5 por 5, 25, menos 1 por 1, 1. Y entonces ahorita multiplicamos 1 por 5, 5. Realizamos la resta, 25 menos 1 nos va a dar igual a 24 sobre 5. Realizamos entonces la división entre 24 y 5 y nos va a dar igual a 4,8. Entonces aquí pues ya tendríamos las coordenadas del foco. Recordemos que aquí nada más hay un solo foco, no hay dos como en la anterior, la hipérbole. Y para hallar la ecuación de la directriz es fácil, está esta ecuación en donde solo hay que reemplazar K más P. En este caso pues que K es 5 y P es 1/5. Colocamos igual el número 1 pues para realizar entonces la suma de fraccionarios. Aquí entonces 5 por 5, 25, 1 por 1, 1 sobre 1 por 5, 5. Ya miren que aquí en este caso pues si sumamos, allá restamos, sumamos, entonces nos da 25 sobre 5, cuando hacemos la división nos da que la ecuación de la directriz es igual a 5,2. Quiere decir que es el punto por donde pasa nuestra directriz. Ahorita cuando vayamos a hacer la parábola, la parábola en GeoGebra se las muestro. Ahora, los puntos de intersección de la parábola con el eje X. Bueno, eso sí ya está así, digamos que es una reglita, una característica, en donde nos dice para hallar los puntos de intersección con el eje X, siempre los que pasan por el eje Y es igual a 0, ¿sí? Ahí nos dice los puntos, quiere decir que son 2. Entonces, para esto está el punto 1 y punto 2. Sería nuestro X1 y X2. Lo colocamos así pues para no enredar. Y nuestra coordenada en X sería 0. Porque la característica es cuando pasa por el eje Y siempre va a ser 0. Entonces, en este caso, pues comenzamos a reemplazar en nuestra ecuación canónica. Aquí la vamos a utilizar, que sería esta. Y entonces vamos a reemplazar el valor de X, que sería X1 menos 2. Y aquí el valor de Y, que sería 0. Y comenzamos a realizar las respectivas operaciones. Aquí como está X, entonces aquí sí lo podemos reemplazar porque si hay números, podemos hacer las respectivas operaciones. Sabemos pues que 0 menos 5 pues es 5, menos 5. Y le colocamos un 1 en el denominador para que podamos realizar la respectiva multiplicación de fraccionarios. En este caso, pues, vamos a multiplicar 4 por 5, que sería 20, y 5 por 1, que sería 5. Recuerden que como se está multiplicando y menos por menos sería más. Y entonces se divide 20 entre 5, nos va a dar igual a 4. Entonces, para quitar elevación al cuadrado, debemos utilizar entonces una raíz. Por lo tanto, entonces podemos quitar esto, nos va a quedar así. Y la raíz de 4 es 2. Pero resulta que como nosotros necesitamos obtener dos valores en X, entonces vamos a hacer un valor sumando y uno restando. Entonces nuestra X sería X1 menos 2 igual, en este caso, sería sumando. Entonces lo que vamos a hacer pues es a despejar, a dejar solito X1
Y este menos 2 que está multiplicando va a pasar entonces, perdón, que está restando va a pasar a sumar. Y sumamos 2 más 2, 4. Quiere decir que ese sería nuestro valor en el eje X, o sea, nuestra X. Sería entonces P1, que fue con el que comenzamos, X1,0. En este P1, entonces sería el valor de X1 sería 4,0. En el caso del P2, entonces miren que ya no utilizamos más, sino menos. Igual, como está restando, va a pasar del otro lado a sumar. Y como aquí, pues sí, están valores diferentes, toca hacer una resta y nos da igual a 0. Obteniendo entonces que X, aquí perdón, me equivoqué, X2 sería igual a 0. Entonces nos daría un punto de corte 0, 0 para el punto 2 con el eje X. En el caso del eje Y, es ahora al revés. El punto de intersección con X sería 0. Miren acá. Y vamos a hallar entonces Y1. Sería nuestro punto 3. Miren que nos dicen el punto, en este caso es uno solo. Entonces lo reemplazamos en nuestra ecuación canónica. Entonces esta X sería 0. Y entonces, pues 0 menos 2 nos quedaría así. Multiplicamos menos 2 por menos 2, nos va a dar igual a 4, como está menos por menos más. Y ya aquí resulta que nosotros nos tocaría entonces multiplicar por propiedad distributiva. Entonces sería menos 4 quinto Y1. Luego entonces multiplicaríamos menos 4 entre 5. Miren que aquí está menos por menos más. Entonces multiplicamos 4 por 5, 20. Y aquí le pondríamos pues un 1 para que se pueda hacer la respectiva multiplicación de fraccionarios. 5 por 5, 5 por 1, 5. Y entonces aquí si ya dividimos 20 entre 5 igual a 4. Y seguimos pues con nuestra respectiva fórmula. Aquí nos quedó 4 igual a menos 4 quinto Y1 más 4, que es el valor que nos dio. Y luego este número, la idea es dejar a Y1 solo, entonces que está sumando va a pasar a restar. Y ese valor, pues 0 menos 0, no, menos 4 nos va a dar igual a 0. Y ese que está multiplicando va a pasar entonces a dividir. Y entonces cuando nosotros podemos a dividir, obviamente 0 entre este valor nos va a dar igual a 0. Quedándonos entonces que Y1 nos va a dar igual a 0, 0. Quiere decir que nuestro tercer punto sería 0,0. Para nosotros rectificar que todas estas coordenadas nos haya quedado bien, vamos a ingresar nuestra ecuación canónica en GeoGebra. Entonces ya les muestro. Vamos a ir entonces a GeoGebra para que ahí observen el paso a paso. Les voy recordando que, bueno, el día de ayer había un evento, la idea era que participaran, pero si no alcanzaron a participar, se van a estar enviando más eventos para que asistan y puedan realizar entonces la infografía. Ahorita les muestro más o menos por dónde pueden realizar la infografía. Bueno, entonces tenemos X menos 2, que entonces sería nuestra ecuación canónica, igual, colocamos aquí valor de menos, colocamos nuestro denominador, que fue lo que hallamos, 4 entre 5. Entonces acá colocamos nuestro paréntesis y sería Y menos 5. Miren que ya aquí aparece, vamos a colocarlo acá. Ahí. Ahí aparece y entonces nosotros comenzamos a verificar. Colocamos el vértice.
colocamos tal cual como nos los coloca la función aquí. Acuérdense que aquí me sale a mí así, pero ustedes después de pronto les puede salir un valor F. Entonces, tal cual como los nombres del sistema, ustedes lo deben colocar. Entonces, ese 1, ahí nos aparece el valor del vértice, la directriz, S1, miren que ahí aparece, miren que nos da igual 5,2. El foco, S1, miren que nos salen las coordenadas del foco como tal. Si nosotros lo ampliamos, pues podemos verificar. Bueno, miremos a ver si podemos hacer acá, si me acuerdo. Aquí dice intersección, entonces con el eje X. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Debemos llegar acá. Acá nos debe dar un valor de intersección. Aquí está. Intersección. Vamos a tocar entonces la parábola y el eje X. Ahí. Miren que nos dio. Una nos daba 0,0 y otra nos daba 4,0. Lo hacemos con el otro. Interseca, tocamos la parábola y entonces ahora vamos a hacer la intersección con el eje Y y tocamos el eje Y. Y miren que nos da el valor de 0,0. ¿Sí? Y aquí entonces tenemos cada uno de nuestros datos y con eso nosotros confirmamos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo vamos? En el bloque 5, pues sí ya es una situación, teniendo en cuenta estas temáticas que ustedes pues deben abordar teniendo en cuenta la situación que les coloquen aquí. Van a identificar si es una hipérbola o si es un punto pendiente, una línea recta. ¿Sí? Y ustedes ahí van planteando según la situación. Con respecto a la infografía, ustedes van a ingresar, aquí está, Canva de pronto que es la que más se utiliza. Y entonces aquí están espacios de inicio, aquí están por los proyectos y aquí están las plantillas. Entonces ustedes van a ingresar a Canva aquí en plantillas y que miren que aquí están ciertas modalidades, esta presentación, pues para Instagram, historias, afiches, hoja de vida, videos, correos, invitaciones, logos. Yo sé que de pronto en algún momento ustedes han utilizado Canva. Entonces, nosotros podemos colocar aquí que nos muestre una plantilla para infografía y entonces nosotros podemos escoger cualquiera de estas y obviamente pues nosotros vamos a comenzar a editarla. Yo le recomiendo esto porque, por decirlo así, es te trae un fondo, porque la idea de las infografías es que sean visualmente atractivas. Entonces, bueno, se tienen que fijar, si tiene aquí una coronita, quiere decir que es pago. Entonces hay que escoger una que no tenga coronita, que no haya que pagar. Entonces, ejemplo, poeta, cualquiera. Te le dan personalizar la plantilla y ustedes pueden entonces, pues, editarla a su gusto. Entonces aquí la podemos rodar para escribir. Aquí ustedes lo quitan o le colocan ahí su título. Aquí pues las ideas claves que vayan a mencionar del evento que ustedes participaron. Pueden cambiar los muñequitos, si quieren cambian uno, lo borran. Y un ejemplo,
Y un ejemplo, si van a pasar una imagen, cualquier imagen para allá, un ejemplo, un computador. Bien. Bueno, tenemos dos opciones, porque acá también nos ayuda, aquí están los elementos, y nosotros podemos colocar aquí computador, computadora. Y aquí también hay una variedad. Podemos ver todo y cogemos pues como les decía, que no sea con coronita, porque entonces toca apagarlo. Computadores de escritorio. Bueno, ahí nada más me salen marcos. Pero ahí también te va a generar imágenes, para explorar las imágenes, los stickers, las fotos, o también, pues nosotros podemos, un ejemplo, buscar una imagen, ejemplo esta, le damos aquí copiar imagen y la pegamos acá en la infografía. También nos da, tenemos que darle permitir para que nos deje pegar, ¿sí bien? También le podemos editar el fondo si nosotros queremos. Entonces eso hay que dedicarle un poquito de tiempo, pero para que quede bien chévere y atractivo a la vista. Recuerden que pues acá abajo tienen que colocar las citas bibliográficas. Y hay dos opciones. Ustedes pueden copiar el enlace. En este caso, solo tú tienes acceso, muy importante esto. Si ustedes van a copiar el enlace, ustedes pueden colocar aquí, cualquier persona que tenga el enlace pueda ingresar a ver su respectiva infografía, ¿sí? Y luego, si copian el enlace y lo pueden copiar allá en el formato de presentación. O si usted quiere descargarlo, mira, aquí nos da la forma de descargarlo en PDF, también lo podemos descargar. Bueno, ese ya tiene contenido previo, no me di cuenta. Pero entonces también podemos entonces compartirlo por el enlace. Hay unos que sí dejan descargar y luego también podemos copiar el PDF y lo pegamos allá en el documento. Pues la idea es que se logre observar. Si ustedes quieren, antes de enviarme el enlace, pueden probar, mándenselo a un amigo, a un familiar para que ingrese y también lo pueda ver, lo pueda observar. No sé si tienen alguna pregunta referente a todo esto.